Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, sean ustedes bienvenidos a Profundizar. Estoy agradecido con el Señor que nos permite compartir su palabra en esta mañana. Hoy tenemos el tema titulado Recuperar lo perdido y vamos a continuar el estudio en el capítulo 3 de Génesis, que nos habla allí el Señor acerca de cómo podemos alcanzar lo que perdimos como raza humana, cómo Dios desea que la educación pueda ayudarnos a comprender la forma como el Señor quiere que hoy podamos aprender no solamente a vivir vidas diferentes al mundo, pero también recuperar lo que hemos perdido. Por eso comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día que tú nos permites compartir tu palabra, te agradecemos, oh Dios, que tú nos ayudas a entender, a comprender y por tu Espíritu Santo a poder vivir tu palabra en nuestras vidas. Pedimos, Dios, que nos acompañes y nos dirijas y que lo que estudiemos hoy nos ayude a conocerte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a continuar estudiando en el capítulo 3 de Génesis, versículos 6 en adelante. Vamos a ver por qué el Señor tiene esta manera de enseñarnos, de ayudarnos a comprender la educación, aún a través de la experiencia triste y dolorosa que fue la caída. Veamos cómo el Señor hizo frente a la rebelión del pecado, a la transgresión del hombre y cómo su manera de tratar al hombre nos enseña más acerca de su plan de educación, del plan de Dios para salvarnos. Comencemos el capítulo 3, versículo 6, continuando con el tema de la transgresión. Dice allí: Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Vemos entonces hasta aquí cómo Adán y Eva comen del fruto prohibido, comen de ese árbol que el Señor había prohibido que tomasen. Y entonces, al comer de este árbol, sus ojos son abiertos. Al conocer el pecado, al conocer el error, al conocer el mal, entonces lo que era justicia, lo que era recto, la virtud de Dios es quitada de sus vidas. Por eso, al abrir sus ojos se dan cuenta que están desnudos. Ya se ha quitado ese manto de luz que tenían, esa cubierta de Dios que poseían y ahora están desnudos. Por esto deciden hacerse higueras, o sea, delantales de higueras, hacerse cubiertas de las hojas que encontraron. Pero esto no era lo que el Señor quería que ellos hiciesen, y por eso el Señor va en busca de ellos. Y cuando se dan cuenta de que Dios los está buscando, se esconden de su presencia, tienen miedo. Ahora entienden y empiezan a encontrarse con la realidad del mal y del pecado, cómo el pecado nos separa de Dios y nos hace estar escondidos o tratar de escondernos de Dios, porque no podemos estar delante de alguien santo, de algo imperfecto, de alguien recto. El error nos hace enemigos de la verdad, y esto es lo que el enemigo hizo al separarnos de Dios. Pero Dios no dejó de amarles, Dios no dejó de buscarles, de seguirles, y aquí vemos de que el Señor se acerca a ellos y les hace la pregunta: ¿dónde están? Entonces el hombre, al saber que el Señor los está buscando, al saber que Dios está cerca, tiene que con miedo y temor decir: Señor, nosotros estamos desnudos. Entonces el Señor tristemente les dice: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Aquí vemos la primera lección del Señor, donde muestra que la educación falsa, la educación del enemigo, nos enseña cosas, pero nos enseña lo que nos separa de Dios, nos enseña el pecado, el mal, nos ayuda a estar y mantenernos en una condición de pecado y de enemistad con el Señor. Por eso el Señor hace esta pregunta a Adán, para que pudiese Adán y Eva empezar a recapacitar, a darse cuenta de su condición, y por eso les hace esa pregunta que ellos sabían era la respuesta y sabía el Señor también, pero necesitaba que ellos pudiesen empezar a entender la condición y el resultado del pecado. Por esto les pregunta: ¿quién les enseñó?
Tristemente, la respuesta de Adán y Eva fue la respuesta que los hombres hacemos constantemente cuando estamos en el pecado. En vez de reconocer nuestros actos como decisión propia y voluntaria, buscamos siempre la excusa, buscamos siempre echar culpa a otra persona de nuestros actos, de nuestros pecados, de nuestros errores. Así que veamos cómo respondieron Adán y Eva a Dios, versículos 2 en adelante. El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Aquí vemos cómo Adán y Eva responden al Señor echando la culpa a otro. Notamos de que Adán primeramente responde al Señor indicando de que la esposa que el Señor le dio, ella le dio de comer. En vez de Adán tomar la responsabilidad y aceptar de que él tomó del fruto voluntariamente, que él eligió comer del fruto y que él eligió seguir su suerte con su esposa, en vez de hacer esto, él ahora le echa la culpa a Dios por haberle dado a la esposa. Por eso dice: la esposa que tú me diste, ella me dio del fruto, indicando de que él era inocente, pero realmente él no era inocente, él había tomado la decisión por sí mismo. Y luego el Señor, en su deseo de ser amante con ellos, de mostrar su compasión, su misericordia y su ternura, él va a la esposa y le dice: Eva, ¿por qué comiste del fruto? Ella dice: la serpiente me dio. Esto quiere decir, la serpiente que tú hiciste, esta fue la que me engañó y comí del fruto. Nuevamente, ella no asume responsabilidad, sino que echa la culpa a la serpiente que fue hecha por Dios. Obviamente, la serpiente no era el agente, no era el animal que realmente le hizo pecar, era Satanás mismo. Pero el Señor, en vez de responderles de una forma tajante, de decirles: ahora merecen ustedes la muerte, el Señor se interpone con un plan de redención y primeramente comienza justamente declarando que la serpiente, el símbolo de Satanás, sería realmente destruido, que el Señor pondría enemistad entre la simiente de la mujer y esta serpiente. Pero después el Señor tiene que hacer al hombre y a la mujer entender las consecuencias del error, de que a pesar de que Dios se interpone con un plan de redención, hay una consecuencia. Parte de la educación del Señor es aprender a través de la consecuencia, entender de que hay una razón por la cual Dios nos llama a tener una experiencia con Él, porque separados de Él habrá consecuencias del pecado, habrá los estragos del mal, y esto el Señor no puede quitar, porque dejaría de enseñarnos la dependencia, la necesidad de encontrarnos con el Señor, de buscar a Dios. Si el pecado nos trayera consecuencias terribles y nefastas, no sería algo deseable de evitar, no sería algo que quisiéramos realmente alejarnos. Por esto el Señor nos invita a nosotros a entender a través de la educación de Él de que las consecuencias del error, las consecuencias del pecado siempre traerán muerte y destrucción. Notemos cómo el Señor entonces se encuentra con la mujer y con el hombre, con Adán, y les presenta a ellos las consecuencias del error y del pecado que habían ellos tomado, las consecuencias de sus decisiones propias y voluntarias de seguir el engaño de Satanás y de escuchar a la serpiente, al tentador, con su mensaje de causar duda en la mente de ellos, con su mensaje de que ellos no crean en la palabra de Dios. Notemos lo que nos dice el versículo 16 en adelante. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos cómo entonces Dios presenta a Adán y Eva las consecuencias del error que habían ellos hecho. Les presenta las consecuencias por su elección voluntaria y libre de elegir escuchar la mentira y el error. Notamos de que el Señor presenta a Adán y Eva las consecuencias que el pecado trae. Les dice primeramente a Eva de que ella tendría dolor en sus partos. Al estar embarazada, al dar a luz un hijo, sería una experiencia dura y terrible, una experiencia dolorosa. Además de esto, ella tenía que ahora someterse a la voluntad de su esposo, estar sometida a su dirección.
Después se dirige a Adán y le muestra las consecuencias que él recibiría y que la tierra entera recibiría a causa del pecado que él cometió. Muestra de que la tierra produciría espinos y cardos, de que ahora tendría que labrar la tierra, que ahora tendría que trabajar y sudar para poder mantener su vida, poder sostener a su familia. Esto además nos muestra de que la tierra entraría en un conflicto. Habría ya una evidencia latente, tangible del pecado. Experimentarían constantemente esas evidencias del pecado para que así ellos pudiesen elegir ahora buscar a Dios, buscar la respuesta de Dios a este problema, buscar en su promesa, en su palabra, la fórmula para poder salir de la maldición y entrar en una relación con el Señor, volver a estar en esa experiencia de unidad con Dios. Notemos cómo el apóstol Pedro nos dice en el libro 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo esas cosas no tropezarán jamás. Pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Es así como vemos claramente que Dios ha provisto todas las cosas que son necesarias para la vida y la piedad. Él nos ha dado de su palabra, de sus promesas, que nos ayudan a entender y comprender cómo podemos vivir una vida victoriosa, cómo podemos unirnos a Cristo para participar de su naturaleza. A través de la unión con Cristo, a través de su palabra viva en nosotros, podremos escapar de la concupiscencia del pecado, podemos escapar de las obras del mal y acercarnos a Dios para poder desarrollar justamente los atributos de su carácter. Estos atributos son la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, el afecto fraternal, el amor. Todo esto es posible a través de la unión a Cristo, a través de la influencia de su palabra en nosotros. Y por eso Dios nos invita a participar de esto, a recordar que podemos, por su gracia, alcanzar este ideal a través de nuestra entrega al Señor Jesús. Por esto, si escapamos por el mensaje de Dios del pecado, también podemos alcanzar la victoria sobre el mal, alcanzar la victoria sobre el tentador a través de nuestra unión a Cristo. Así alcanzaremos lo que el Señor prometió que el hombre recibiría, esa enemistad con el enemigo, esa separación del hombre y el pecado a través de la influencia poderosa de Cristo. Que Dios en este día nos permita alcanzar esa unión con Cristo, que podemos ser separados del mal, que podemos tener una amistad con el enemigo y que a través de este conocimiento de Dios podamos alcanzar una experiencia victoriosa, una experiencia que testifica al mundo lo que significa realmente el amor a Dios, el amor al prójimo, ese amor fraternal, ese amor a Dios que es la experiencia del cristiano, la experiencia de quien está en Cristo. Que Dios te bendiga en este día de mi oración. Espero que te bendiga también aquí para seguir estudiando más de su palabra. Que Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.